sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Una de las cosas a tener en cuenta en la crianza de los niños, por ejemplo, es que no solamente se tienen que educar a base de decirles continuamente no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, ¿no? Por supuesto, es algo que se tiene que hacer. No estamos abogando aquí por una educación progre, ¿no? en la que se le permita a los niños hacer todo absolutamente y bueno, que vayan aprendiendo por la experiencia. No es tanto esto. Por supuesto, los niños se tienen que conocer, saber que hay unos límites claros y que tienen que tener también muy claro que hay una serie de cosas que no se tienen que hacer. Ahora bien, esto por sí solo no es suficiente, ¿no? Habiéndole mostrado los límites, ¿no?, que no hay que traspasar, se le tiene que mostrar también, pues, por dónde se pueden mover libremente. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer, ¿no? De la misma manera que hay que tener muy claro las cosas que no tienen que hacer, también tienen que tener muy claro las cosas que sí tienen que hacer, ¿no? Las cosas que sí tienen que hacer. Y hay que entonces animarles, y hay que apoyarles, y hay que, pues, estar con ellos para que las vayan haciendo, ¿no? Para que las vayan haciendo. Y como hemos estado viendo, pues esto es un principio bíblico. El principio bíblico lo hemos estado viendo continuamente en el estudio del Decálogo, que por cierto ya lo hemos acabado ya los estudios del Decálogo en los cultos por la tarde. Pues que primero se ven, pues, los deberes de cada mandamiento y después los pecados de cada mandamiento. Es bíblico también en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba ya no hurte más. Vemos lo que no tiene que hacer, no hurte más, sino trabaje con sus manos, ¿no? Trabajo haciendo con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No habléis palabras corrompidas, sino hablad las que son, pues dice, la que sea buena para la necesaria edificación, para traer gracia a los oyentes. Y bien, pues aquí también lo vemos en estos versículos. En el versículo 14 que estuvimos viendo la semana anterior, está diciendo lo que no hay que hacer, ¿no? No seáis niños fluctuantes, ¿no? Que van de aquí para allá, ¿no? Movidos a todas partes por todo viento de doctrina. Bien, lo que no tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí que tenemos que hacer? Pues vemos el versículo 15 y 16 nos lo está diciendo, y bueno, la idea en la que se puede resumir todo esto es sobre todo la de crecer, sino que, siguiendo la verdad del amor, crezcamos. Esta es la palabra principal de estos dos versículos, el crecimiento como cristianos, el crecimiento espiritual, el crecimiento en la gracia. Todas estas cosas son, pues, vienen a significar lo mismo. Y por supuesto el crecimiento espiritual es una de las, ¿no?, se puede decir uno de los temas, se puede decir principales dentro del mundo evangélico, entre los evangélicos, que bueno, pues después de la conversión, del nuevo nacimiento, hemos de crecer como cristianos. Y es bueno que sea así, y es correcto, por supuesto, que sea así, pero también es cierto que corrientemente hay bastantes, unos énfasis, se puede decir, que son bastante, se tiene que mirar a la luz de la palabra del Señor para ver si son enteramente correctos. Y es en este pasaje, por lo tanto, nos puede venir muy bien en este sentido, ¿no? Porque este pasaje nos está también describiendo este crecimiento. Nos está diciendo cómo es. Y pues entonces nos está dando una serie de ideas, no muchas, ¿no? He visto hasta tres, ¿no?, principales,
acerca de este crecimiento. Y bueno, pues sobre todo lo podemos ver así, que estas tres ideas siempre están repitiendo la palabra inseparable, ¿no? Inseparable, porque en primer lugar, este crecimiento, en primer lugar digo, es inseparable de la verdad y del amor, ¿no? De la verdad y el amor, dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Vemos. Es siguiendo la verdad en amor, ¿cómo se crece? La idea de seguir la verdad, ¿no? Si tenemos aquí la Biblia en inglés, si lo estáis consultando, o lo podéis consultar, hablarán, dice hablar la verdad en amor, ¿no? Es un verbo en el original que también la idea puede ser la de profesar la verdad en amor, es decir, la de estar practicando la verdad, poniéndola en práctica, ¿no? Confesándola por nuestra vida y también por nuestras palabras, ¿no? Vemos, es una idea pues muy amplia. Pero vemos, es entonces la idea de vivir la verdad. Vivir la verdad. Y por supuesto, cuando estamos hablando de la verdad, no puede ser otra cosa. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de las sagradas escrituras, de la Biblia. En Juan 17, el Señor Jesús, orando al Padre, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bien, pues desde hace tiempo, ¿verdad? Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Cuando estaban en el paraíso, el diablo, Satanás, no tiene otro propósito en la vida más que apartarnos de esta verdad. Ya Dios había dado su palabra a Adán y Eva, diciéndonos que el día que comieres de este comieres de este árbol, entonces ciertamente moriréis. Ciertamente moriréis. Y cuando Eva pues estuvo repitiendo la palabra de Dios, él dijo, ¿con que Dios os ha dicho esto? Pues sabe Dios que no es así, que realmente se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, contradiciendo la verdad y haciéndole creer en la mentira. Y bien, pues entonces, desde entonces, lo único que hace es intentar oscurecer, es intentar erradicar, si puede, la verdad de Dios, porque es enemigo de Dios y es enemigo de su verdad. Y Él es el que está sembrando estos vientos. Él es el que está sembrando estos vientos de doctrina que veíamos la semana anterior, uno tras otro. ¿Para qué? Para que estemos pues yendo de un lado para otro, que estemos así desconcertados, que no sepamos al final a dónde está la verdad, ¿no? Para que no estemos entonces firmes en la verdad. Pero esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Estar firmes en la verdad. No hemos de estar, lo que no tenemos que hacer. No hemos de estar pues como niños de acá para allá. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Estar firmes en la verdad. Firmes en la palabra de Dios que hemos conocido y que hemos creído. Y hermanos, una vez más vemos la importancia de las Escrituras, la importancia de que seamos bíblicos, que seamos creyentes, arraigados en la palabra de Dios y también la congregación, también la iglesia. La importancia de que estemos leyendo la palabra del Señor personalmente, que la estemos estudiando, meditando, pero también escuchando la palabra, pues la enseñanza de la palabra, la predicación de la misma, leyendo también libros cristianos que son confiables y durante estos últimos meses hemos recibido una buena remesa también de los hermanos, por ejemplo, de Sevilla, y podemos aplicarnos también en estas lecturas, sobre todo en el Día del Señor, que es cuando más tiempo tenemos durante la semana, sin duda, para avanzar también en nuestro conocimiento de la palabra y arraigarnos. Esa es la finalidad, ¿no?
hacernos más y más firmes y estables en la verdad. Y bueno, pues tal vez hoy en día esto nos resulta del todo atractivo. A lo mejor nos dicen que por estar siempre con la Biblia somos aburridos, o que nos dirán aquello de que la letra mata, el Espíritu vivifica, y que hemos de buscar entonces a lo mejor al Espíritu Santo sin tanta palabra y sin tanta escritura, ¿no? Que no estemos siempre con la Biblia una y otra vez, ¿no? Pero sin la palabra no hay verdad, porque todo es al final subjetivo y todo es al final relativo, y entonces pues al final si se abandona el fundamento que es firme, que no se mueve, inamovible de la Escritura, pues al final no sabemos decir nada que sea verdaderamente cierto, que sea absolutamente verdad, ¿no? Y bueno, pues sin la verdad no hay crecimiento. Sin la verdad no hay crecimiento, ¿no? Siguiendo la verdad con amor. Es siguiendo la verdad de que crecemos. Es profesando la verdad. Es viviendo la verdad, no conociéndola, que crecemos, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve crecer si estamos en la mentira? Crecemos en la mentira. Entonces, hemos de crecer, sí, pero crecer en la verdad. Crecer en la verdad. ¿Qué contrasentido, verdad? Crecer en la mentira. No, al contrario, crecer en la verdad, ¿no? Pero fijémonos que no está solamente, o la verdad no está sola, porque dice que es la verdad en amor. Amor aquí, pues seguro que es en el sentido general del amor a Dios y amor al prójimo. Y en especial el amor a los hermanos, el amor a los creyentes, ¿no? Y este amor, por lo tanto, se puede decir así, es el medio ambiente, ¿no? De la verdad, para que dé fruto, para que crezcamos, ¿no? Esto se puede ver, ¿no? Y hemos estado leyendo también la parábola del sembrador, viene a propósito. ¿No? Podemos sembrar, ¿no? Podemos sembrar en un campo, y por mucho que plantemos, y por mucho que a lo mejor hasta incluso se brota, pero si viene una sequía, no hay manera de que llueva, esto o no brota, o si brota se seca y no da fruto. Y es así también con la palabra de Dios. El amor realmente es el sello, ¿no?, de Dios, de que se ha recibido realmente la palabra de Dios para salvación, y que no ha sido pues en vano, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 15, si no es que creísteis en vano. Sí, creer, pero de una manera que no es la manera que produce salvación, ¿no? Sin este amor, bueno, pues ya podemos conocer mucho de las Escrituras, ¿no? Y ya podemos tener también mucho conocimiento de doctrinas y de enseñanzas, pero si no tenemos amor, como dice 1 Corintios 13, somos como el metal que resuena, como un bronce que resuena, ¿no? Y bien, pues entonces vemos que para tener este amor en nosotros y para que este amor aumente y crezca en nosotros, no hay otra manera, hemos de ir a la fuente. Hemos de ir a la fuente del amor, que es el amor que Dios nos tiene a nosotros en Cristo Jesús. El amor que Él nos tiene a nosotros. No que nosotros hayamos amado primero a Dios, nos dice 1 de Juan en el capítulo 4, sino que Él nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y es así como nosotros, a su vez, amamos a Dios. Si nos olvidamos del amor de Dios y del amor de Cristo que Él nos ha dado, ¿cómo vamos nosotros a amar? ¿Y cómo nosotros vamos a crecer en amor? Hemos de tener siempre presente el amor de Dios por nosotros en Cristo. Bien, pues hermanos, esto en cuanto a la primera idea, ¿no? En cuanto a la primera idea. Pero vemos también que nos encontramos una segunda idea más, que este crecimiento parece esto un poco, bueno, como lo diría, demasiado claro, ¿no? Demasiado evidente, pero muchas veces no está tan claro. Pues este crecimiento es inseparable
de Cristo. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que si no es con Él, si no es en Él, o también podría ser hacia Él, en el sentido de la palabra seguramente, entonces no puede haber crecimiento, ¿no? Es lo que ya habíamos visto en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos crecer hasta la estatura misma de Cristo, ¿no? Entonces, este crecimiento es para llegar a ser, para llegar a Cristo, ¿no? Pero es que es en Cristo a sí mismo, es en Cristo, es estando en Él, porque Él es la cabeza, y después cada creyente, cada uno por su parte es un miembro de Cristo, todos juntos son el cuerpo de Cristo. Entonces hay esta unidad entre Cristo y los miembros. Y entonces este crecimiento es imposible que sea sin Cristo, es inseparable de Cristo. Entonces este crecimiento nos viene, como digo, por, lo que decíamos al principio, cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor nos regenera por la palabra, cuando entonces nos da nueva vida en Cristo y nos injerta en Cristo. Entonces estamos unidos a Cristo por la fe. Es Cristo quien nos lo da gracias a la obra que Él ha hecho y bien por la que se envía el Espíritu Santo a nuestros corazones. Entonces hace que la palabra sea eficaz para la salvación. Entonces Él es la base, Él es el fundamento de este crecimiento, pero además Él es la meta de este crecimiento, porque, lo hemos dicho, hemos de crecer hasta llegar a su estatura, a ser como Cristo. Este es el objetivo a alcanzar y que vamos a alcanzar los creyentes. Y bien, pues entonces, esto significa, entre otras cosas, que los creyentes, ¿no?, tienen que tener este parecido con Cristo. Hemos de ser cada vez más parecidos a Cristo. Esto es, entonces, se puede ver también de esta manera, el crecimiento del cristiano, ser cada vez más parecidos a Cristo. Crecimiento espiritual, ¿no? Esto es, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. En general, hermanos, se puede decir, ¿no? Ya lo decían también así los antiguos filósofos, ¿no? Decían, somos aquello a lo que nos parecemos. Si nos parecemos a alguna cosa, es que lo somos, ¿no? A ver, si, por ejemplo, un animal, ¿no?, vamos a decir el ejemplo, tiene el tamaño de oveja, tiene el pelo de oveja, tiene la voz de oveja y se comporta como una oveja, no hay ninguna duda, es una oveja, ¿no? A su vez, otro animal, a ver, tiene el tamaño del lobo y tiene la boca del lobo, etcétera, 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 no hay ninguna duda. ¿Se trata de qué? De un lobo. Pero alguien me dirá, pero también nos dice, ¿no?, la palabra, que hay lobos con piel de oveja, que sí. Sí, es cierto. Y pueden a lo mejor engañar, ¿no? Como alguien que no tenga buena vista, como Isaac, ¿no? Que Jacob, su hijo, lo engañó, haciéndose pasar por su hermano, ¿no?, por Esaú. Sí, vale, lo puede parecer. Pero dile que hable o dile que cante al lobo, ¿no? Los parecidos serán solamente hasta cierto punto. Al final se va a ver claro quién es quién, ¿no? Lo que decía el Señor Jesús, y lo veíamos la semana anterior, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, y esto es inapelable. Por sus frutos lo conoceréis. Porque el que tiene un fruto
malo y podrido es un mal árbol. ¿Se parece a un mal árbol? Lo es. Entonces, bien, no es que tengamos que estar aquí haciendo las apariencias, ¿no? Sin serlo. No, es que tenemos que estar pareciéndonos a Cristo porque estamos en Cristo, ¿verdad? Porque estamos, siendo como Él. Tiene que haber este deseo por una parte, de imitarlo. Y hasta cierto punto, a veces esta idea de la imitación de Cristo entre nosotros no se ve del todo buena porque esto suena católico y a las obras. Pero hemos ciertamente de imitar a Cristo. Y aquí, incluso en Efesios, dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Hemos de imitar a Cristo. Quien dice que está en Cristo ha de andar como Él. Y hemos de leer el relato del Evangelio, no solamente para que nos informe cómo es nuestro Salvador, sino también para que veamos cómo hemos de andar nosotros. Pero no solamente el ser como Cristo nos viene por algo de la voluntad nuestro y lo queremos llevar a la práctica, sino que también es algo que nos viene de la relación, del compañerismo, de la amistad, de la comunión con Él. Esto es como los niños, como nosotros también, los mayores, los amigos que tenemos, las amistades que sacamos en el colegio, ¿verdad? Si tenemos buenas amistades, si seremos buenos amigos, esto nos va a beneficiar. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, nos decían los padres de antaño, ¿no? Bien, pues entonces, si nos ponemos con buena gente, esto nos va a traer bien a nosotros, porque nos vamos a parecer cada vez más a Él. Bien, pues entonces es lo mismo también si estamos en comunión con Cristo y estamos entonces en compañerismo con Cristo. Esto nos va a hacer que va a haber esta transformación en nosotros, ¿no? Vamos a ser como Él. Esto se da en el matrimonio. En el matrimonio, al final, el hombre y la mujer son distintos, pero acaban pareciéndose el uno al otro, y la mujer tiene rasgos, digamos, del carácter o de la comunicación del varón y viceversa. ¿Por qué? Pues porque hay esa comunicación continua. Y es lo mismo, por lo tanto, si estamos con Cristo, si estamos mucho con Cristo, si tenemos este compañerismo y esta comunión con Él, nos vamos a parecer cada vez más a Él. Así es. Y bien, pues la tercera de las ideas, que este crecimiento es inseparable del crecimiento del resto del cuerpo. Y es todo lo que nos dice el versículo 16, ¿no? De quien todo el cuerpo, nos subrayamos todo el cuerpo. De nuevo la imagen del cuerpo. Cristo es la cabeza y todos los creyentes son los miembros, cada uno por su parte, y todos juntos, juntamente con la cabeza, es el cuerpo. Ni la cabeza sin el cuerpo, porque es Cristo y su iglesia, pero por supuesto, como acabamos de ver ahora en el segundo punto, tampoco el cuerpo sin la cabeza, pero tampoco los miembros sin los otros miembros. Si un miembro de nuestra mano, de nuestro cuerpo, ya sea la mano, ya sea cualquier otro, se corta del resto del cuerpo, ¿qué ocurre? Es un miembro amputado. ¿Y qué le ocurre? Pues no tiene vida, no le llega la sangre, no está separado, se seca y se muere. Fijémonos, la Escritura no habla de miembros del cuerpo porque sí. Esto es lo que ocurre cuando un miembro se separa del resto del cuerpo, de los demás miembros, que se seca y se muere. Del resto de los miembros y por supuesto también de la cabeza, ¿no? Que es el Cristo. Así, por lo tanto, los miembros crecen, ¿verdad? Cada miembro crece. Pero es que al crecer un miembro, han de crecer también los demás, los verdaderos miembros, y ha de crecer también el cuerpo, ¿no? Imaginaos un cuerpo que solamente crece una mano, ¿no? O que solamente crece un pie, sería algo difícil, ¿verdad? Pero no es así.
todo el cuerpo armónicamente. Es también así entre los miembros de Cristo. Porque Cristo da ese tipo de crecimiento que se nos describe a continuación. Todo el cuerpo, primeramente dice, trabado y ligado entre sí por las coyunturas. Cada una de estas palabras vemos, trabado, ligado, coyunturas, ¿no? Ligamentos. ¿Nos está hablando de qué? De la unidad. De la unidad entre cada miembro, entre sí, ¿no? La unidad. Pero después también vemos, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida. Conforme a su medida sería también una misma expresión muy parecida a decir conforme a su don. A la medida de la gracia, es decir, su don. La idea entonces es la unidad, sí, pero ¿para qué? Esta unidad de ayuda entre unos y otros, que nos estamos ayudando. Pero ya no es solamente, aunque también de una manera natural, ¿no? Pues si tiene alguna necesidad, le estamos socorriendo, ayudando en la medida que podamos, etc. Pero estamos hablando del don que hemos recibido de parte de Dios. Y es una cosa también a tener en cuenta, que ayudamos a los demás, realmente somos de ayuda espiritualmente a los demás, cuando actuamos y ponemos en práctica la medida, el don que hemos recibido del Señor, la medida de gracia, el don que hemos recibido del Señor. Si queremos un don que no es nuestro, sino es el de nuestro hermano, que a este hermano o a esta hermana pues le está muy bien, pero no es nuestro don, pues es como si uno sabe tocar muy bien la guitarra, pero no tiene ni idea del piano, pero se empeña a tocar el piano. ¿Qué le va a ocurrir? Que va a sonar un poco disonante, ¿verdad? Es lo mismo si nos empeñamos en el don del hermano o la hermana, que a lo mejor es el más vistoso, lo que sea, ¿no? Pero no es el mío. Hemos cada uno de ver cuál es el don que el Señor nos ha dado para precisamente poner en práctica para ayudar a los demás. Y por último vemos que de esta manera, con esta unidad, con esta ayuda mutua uno con otro según el don de cada uno, entonces cada uno recibe crecimiento. Todos juntos reciben crecimiento de Cristo, que es la cabeza. Recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Lo dicho, no es solamente un miembro, es un crecimiento de cuerpo. Todos juntos reciben pues este mismo crecimiento, ¿verdad? Y por una parte, por último, vemos que otra vez se insiste, edificándose en amor, la importancia del amor una vez más, ¿verdad? Bien, pues decía que este es un pasaje muy importante también, nos habla de este crecimiento espiritual y que nos viene muy bien porque a veces, decía al inicio, hay ciertos énfasis, ¿no? Sí, se insiste correctamente en la importancia del crecimiento espiritual, pero muchas veces dentro del mundo evangélico se enseña esto más bien en un plan, digamos, más bien individualista, ¿no? Individualista como que es algo, un crecimiento que solamente me corresponde a mí, ¿no? Me corresponde a mí, o es algo que solamente me concierne a mí, o que es algo que lo tengo que hacer yo solo, ¿no? Y que al final pues, me puedo prescindir de los demás, me puedo prescindir de los demás hermanos, me puedo prescindir igual de ir a la iglesia. Y ahora pues tenemos tanto material, ¿no? En internet, y tenemos tantas aplicaciones, etcétera, etcétera, de tantas personas. Bueno, pues lo voy leyendo, o lo voy escuchando, o hay tanto material también, tanto libro por internet, me lo voy descargando, etcétera. Y bueno, pues entonces yo me hago mi propio programa, yo me hago mi propia vida. Pero vemos que esto es una visión, lo que digo, individualista, y por eso muchas veces acaba la gente dejando de ir a la iglesia, ¿no? O relajándose de ir a la iglesia, porque total, yo ya soy yo mismo, ¿no? La idea mucho de acabar en haciendo iglesia en casa, bueno, que no está nada mal cuando se está plantando una iglesia, ¿no? Pero habiendo congregaciones, ¿no? Y que la gente no quiera reunirse en una congregación, ¿no? Porque
él ya está solo, o él y su familia, y no quiere tener pues cuenta con nadie más, pues eso no es bíblico. Eso no es bíblico, y entonces bien, vemos, este crecimiento es, como hemos visto, en la verdad y el amor de la palabra de Dios, es en Cristo, pero es también en el cuerpo. Es también en el cuerpo. Y hemos de pensar que si, una vez más, la idea, si un miembro está cortado del cuerpo, significa que es un miembro amputado. Y acaba tarde o temprano ocurriéndole lo que a cualquier otro miembro amputado del cuerpo físico. Y bien, pues entonces a la luz de esto hemos de estar evaluándonos, ¿no? Nuestra comprensión, por supuesto, de este crecimiento, también nuestro compromiso, en especial con la Iglesia, ¿no? Y bien, pues podemos, creo, tener un tiempo para que podamos hacer cuentas, ¿no? Para que pensemos cada uno, ¿no? Para hacer cuentas, estemos pensando de nuestro crecimiento como cristianos. Bueno, esto es muy general, podemos estar aquí hablando de cuando nos convertimos, que puede ser 20, 30 años o 15 o lo que sea, pero por ponerle un coto, por ponerle un plazo, ¿no? Asequible, ¿no? Pongamos desde el COVID, aproximadamente. ¿Cuál ha sido nuestro crecimiento? Y hablo personal, en primer lugar, de cada uno de nosotros. Podemos estar mirando si ha sido provechoso este tiempo para nosotros espiritualmente. Si hemos crecido, ¿verdad? Si tenemos conciencia de este crecimiento en nuestra vida. Pero fijémonos que este del crecimiento no es como una foto fija. Ahora con los niños recién nacidos, ¿no? Pues entonces, ¿no? Le haces una foto y se queda esa foto inmortalizada, ese momento para siempre. Pero los niños es que no paran de crecer, al día siguiente son un poquito más grandes. Están continuamente en crecimiento, ¿verdad? Bien, pues entonces, este crecimiento no solamente que hemos de mirar al pasado, también podemos un poco proyectar las cosas, ¿no? Hasta dónde en el futuro podemos pensar a crecer. Si no hay un crecimiento, si nos quedamos siempre en el mismo momento que hoy, pues no es que haya sido un crecimiento muy aprovechado, ¿verdad? ¿Hasta dónde crecer? ¿No? Podemos ahora pasar las cosas a un plano, digamos, más general, como cuerpo, como congregación, ¿no? Bueno, pues entonces podemos aspirar a seguir creciendo como congregación, ¿no? Numéricamente hablando, estoy hablando. Y que haya, pues, cada vez más miembros en nuestra congregación. 100, 200, 300, ¿por qué no? Lo que sea necesario. Nuestra congregación, pero también aumentar el número de congregaciones. Esto es crecer. ¿Verdad? Si siempre vamos a estar, pues, el mismo número de creyentes, pues, bueno, sí, está bien, y damos gracias a Dios por cada uno, y cada uno es importante, pero falta el crecimiento. Y hemos de aspirar al crecimiento, ¿verdad? Bien, pues entonces, estar pensando un gran crecimiento, eso no es disparatado, no es algo exagerado, no es algo que, bueno, idealista, no, porque si decimos que es algo muy difícil e imposible, es que lo estamos mirando desde el punto de vista de los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Pero también pensemos esto ahora a nivel personal. Dentro de 3, dentro de 5 años, ¿no? Evidentemente no sabemos, ¿no?, cuál va a ser nuestra vida. Todo está en la mano de Dios, ¿no? Siempre vamos a decir si Dios quiere. Pero dentro de cuánto tiempo, ¿no?, hemos de pensar personalmente ¿hasta dónde querríamos nosotros llegar? ¿Hasta dónde querríamos llegar, por ejemplo, en conocimiento de la palabra de Dios? Bien. Entonces, ¿tienes algún plan para llegar ahí? ¿Tienes alguna idea para esto? ¿Estás dando pasos en este sentido? ¿Hasta dónde quieres crecer en la sabiduría, por ejemplo? Acordémonos de todo lo que habíamos visto desde el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios.
de la madurez espiritual y de tantas otras cosas, ¿no? ¿Qué batallas espirituales hay que vencer para avanzar en la santificación? ¿Qué pecados en particular que tal vez, no voy a decir que nos dominan, pero que son nuestra debilidad, hemos de esforzarnos para vencerlo? Con la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué esperarías, no solamente de ti, sino también de los que están bajo tu autoridad para ese tiempo? Bueno, evidentemente, no es toda tu responsabilidad, pero tienes una parte de responsabilidad de que sí sea. Como, digamos, autoridad sobre ellos. Entonces, pues, planteémonos todas estas cosas. Presentémoslas al Señor en oración. Si es necesario, hagamos resoluciones delante del Señor para llevarlo a cabo, ¿verdad? Ahí están las resoluciones de Jonathan Edwards, ¿no? Yo no sé, a veces las leo y me digo, estoy muy por debajo, ¿no? De Jonathan Edwards. ¿Sabéis Jonathan Edwards? Fue un pastor americano del siglo XVIII, que es bastante conocido, y entre una de las cosas que era conocido era por sus resoluciones, ¿no? Y yo las leo y digo, me resulta difícil realmente, ¿no? Era realmente un santo consagrado, pero no debemos decir, no, es que es imposible, ¿no? Pues hemos de intentar, la gracia del Señor. Y bien, pues que quieras el Señor, por lo tanto, que de esta manera sigamos creciendo, ¿verdad? Cada uno personalmente, y sigamos creciendo también con crecimiento de cuerpo. ¿Hasta qué? Pues hasta que seamos a la estatura del varón perfecto del Señor Jesucristo, y seamos esta iglesia radiante y sin mancha ni arruga, ¿no? Que ha de recibir al Señor. Que así sea, y que el Señor nos esté ayudando a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora que comienza, pues se puede decir aquí, como hemos comenzado también la semana anterior, ¿no? Comillas, no año escolar, sino año eclesiástico, ¿no? Que va siempre de septiembre a julio, ¿no? Pero entonces que el Señor nos dé verdaderamente este crecimiento en la gracia, crecimiento espiritual y en su palabra. A cada uno de nosotros y también a la comunidad.